Ruth, estamos con vos en este momento. Una preocupación, inclusive hay informes de Estados Unidos sobre operaciones de terrorismo en la Triple Frontera. Como presidente del Poder Judicial, ¿cómo están observando? ¿Tienen informaciones también ustedes sobre el tema? La verdad es que no tenemos ninguna información cierta, porque si lo tuviéramos, actuaríamos inmediatamente. Como lo venimos haciendo, lo hicimos en este mes de enero, por ejemplo, en plena feria judicial, le suspendimos a 3 magistrados en forma inmediata, por hechos que ocurrieron en la feria. Inclusive ayer uno de los sospechosos, su abogado al menos acudió al Congreso solicitando no ser extraditado. Estamos empleando la política de reacción inmediata y lo estamos demostrando. ¿Alguna preocupación que le hayan manifestado a las autoridades de Estados Unidos que estuvieron la semana pasada o que se hayan reunido con ustedes? Bueno, la verdad es que reunión no tuvimos, pero yo creo que si fueran ciertas esas manifestaciones sería una preocupación de todos. ¿Ustedes tienen contacto constante con la CEPRELAT para tener detalles sobre toda esta situación del movimiento de dinero irregular? Que más que nada la Corte, o mejor dicho, la justicia es la que tiene que estar al tanto, ¿verdad? Por supuesto. Si ocurren, se presentan o se inician y normalmente, en forma permanente, no tenemos reunión con ellos. El investigador norteamericano Tolenghi sostiene que la Fiscalía Paraguaya tiene bastantes datos sobre... Puede tener, la Fiscalía es un órgano extrapoder ajeno al Poder Judicial. Pero si se inician los procesos, los jueces tienen la obligación de intervenir. El caso Víctor Bogado, ¿cómo está, ministro? El caso Víctor Bogado. A mí no me consta el estado electoral. Ministro, no sé cómo está. Que el gobierno prefiera las expulsiones antes que las extradiciones por falta de celeridad en cuanto a lo que conviene al Poder Judicial. Yo no sé si es por falta de celeridad o no. En el primer caso, que este señor, la extradición se estaba firmando, el caso de Piloto, ocurrió que él cometió un homicidio, él pensando en no ser extraditado. Pero su extradición ya estaba toda firme. Y lo que el gobierno no tuvo ningún inconveniente en expulsarlo, en razón de que la propia Constitución brasilera y nuestras normas legales establecen que los crímenes que se cometan acá pueden ser juzgados al otro lado. Ese fue el fundamento principal. Y el otro caso también, ¿verdad? Una persona imputada con libertad provisional fue expulsada en razón de que ya era considerado un delincuente internacional por tráfico de drogas y por tener una condena de más de 30 años en el Brasil. De verdad que fueron los 2 casos que tuvimos. Con relación al jurado de enjuiciamiento, ministro, y el planteamiento de la suspensión de algunos jueces, ¿por qué la demora se presta en esos casos, en algunos casos? Y yo creo que yo hace 15 años que estoy. Y yo no considero que si en 3 o 4 casos se haya suspendido, desde luego la autoridad, de acuerdo a la Constitución, el que debe suspenderla al magistrado es la Corte. Y si no se le haya suspendido en 4 casos por haberse planteado acciones de inconstitucionalidad, yo creo que no, en el porcentaje o en el número no representa nada. Sin embargo, casos emblemáticos son algunos casos. Este fue el caso de Ayala, pero que constitucionalidad, pero al final fue suspendido y él renunció al cargo. Bueno, hay casos de funcionarios que tienen doble salario. Uno en la Corte y el que tiene un salario de la Corte y de Itaipú. ¿Cómo se toma esa situación? ¿Cuál es? Y la verdad es que... ¿Cómo se tiene que interpretar? Yo les digo una cosa. Es un caso que se está discutiendo. Por allí eventualmente yo podría integrar ese caso y si doy mi opinión por la prensa, yo sería irresponsable. ¿Se ha planteado y con eso y por eso le digo yo no puedo opinar. ¿Por qué? Sobre que los funcionarios de las binacionales no pueden ser funcionarios públicos. Por eso le digo, eso se puede discutir en cualquier momento en la instancia judicial. Yo puedo ser irresponsable y dar mi opinión, entonces ya me desligaría del caso, irresponsablemente. Sinceramente, mejor no decirlo. Con respecto a la reforma judicial
judicial que habla este Y gobierno reforma de que, judicial. No, reforma judicial, pero de la Corte le hablo yo. Y- O sea, los cambios que quieren hacer en la Corte. ¿Cómo lo toma usted, ministro? Cambio, porque reforma es una cosa. Bueno, yo le y hablo del discurso político que hacen los políticos. Cambio es otra cosa. Cambio de La hombres, vamos a hablar. reforma ya lo hemos planteado. Yo mismo integré la comisión de reforma con los legisladores y hemos presentado proyectos de reforma de la administrativa y una serie de reformas del jurado, del Consejo de la Magistratura, y todos esos proyectos están en estudio en el Parlamento. Cambio de hombres. Y cambio de hombres, se cambiaron algunos y yo no puedo opinar sobre los que están. Me parece que son excelentes magistrados. ¿Cuánto le falta, ministro? Y yo me jubilaría este año, Este año. Sí. ¿Qué fecha más o menos? en abril, mes de abril. ¿En abril? Sí, sí. Ya. ¿Y usted cómo seguiría? ¿Usted dejaría la presidencia ahora en febrero? Sí, y ¿Quién se perfila para ser presidente? eso ya vamos a decidir. 5 de los 8, 6 pueden ser. Los que no podemos ser, porque integramos el Consejo de Superintendencia, somos la doctora Miriam y yo. 2%. Los demás todos son candidatos votables. ¿Solo usted se jubilaría o alguien más de los de su camada? Este año solo yo. Muchas gracias, ministro.